donde se desarrolla la vida y de donde tomamos, pues principalmente los insumos que necesitamos, se ha convertido pues en un factor fundamental y también preocupante para todas las ciencias. Esto también nos corresponde a nosotros, a la ciencia económica. De esta forma, el Departamento de Historia y Geopolítica, pues déjeme compartir la presentación. ¿Sí se ven? Sí. El Departamento de Historia y Geopolítica les ofrece la especialidad de Planificación y Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable en México, el cual se compone a través de 3 unidades de aprendizaje optativas, como son la primera, que es Planificación y Gestión Ambiental, en 7º semestre, Desarrollo Sustentable, Diversidad Natural Cultural de México, para 8º semestre, y Ordenamiento y Evaluación del Impacto Ambiental en México, para el 9º semestre, en las cuales pues son impartidas por profesores como la profesora presente Claudia Rivera Rosales, Erika Celestino Martínez y el profesor Alfonso Vargas López, los cuales cuentan con los conocimientos fundamentales necesarios pues a través de sus posgrados que han tenido, y en lo cual pues les pueden ofrecer a ustedes los conocimientos necesarios. De esta forma partimos a la presentación que nos van a realizar los profesores. Gracias, Angélica. Bueno, voy a compartir pantalla. Sí, sí, tengo habilitado. Okay. Sí, está habilitado. Ok. Sí. Sí. Me doy aquí compartir pantalla, pero me dice que no. Sí nos iba a permitir Cobo. Ya está habilitado, maestra. Sí. ¿Sí? Ah, ok, listo. Ya está. Sí. ¿Sí les aparece la presentación PowerPoint? Okay. Sí, maestra, sí se ve. Bueno, no aparece aquí ya. Sí. Buenos días a todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Claudia Rivera. Soy profesora de la Escuela Superior de Economía desde hace casi ya 10 años. Desde que se creó esta preespecialidad de planificación ambiental, bueno, he impartido 2 de las materias que son parte de esta preespecialidad. Cabe resaltar que esta preespecialidad cumple una función esencial dentro de todo el, digamos, el gran bagaje de conocimiento que envuelve la ciencia económica. Como ustedes sabrán, hoy en día pues nos encontramos en una situación bastante crítica en términos ambientales, ¿no? Y pues esta preespecialidad viene justamente a tratar de aportarnos conocimiento para la comprensión de todas las implicaciones que tiene esta situación. Lamentablemente, en décadas anteriores se había utilizado, o más bien se había estudiado, digamos, el área, todo lo que tenía que ver con el medio ambiente, ¿no? De una manera un tanto sesgada o disasociada de la economía, como si ocurriera en otro universo, ¿no? Y en realidad esto pues ha traído una serie de problemas y complicaciones, ¿no? De las que hoy estamos padeciendo actualmente en todo el mundo. En ese sentido, ha nacido la necesidad de pues, confluir, de converger, ¿no? En el área de conocimiento para la economía también, pues todo lo que tiene que ver con el estudio del medio ambiente. Es decir, como bien lo mencionaba la profesora Angélica, pues el medio ambiente es todo lo que nos envuelve, ¿no? Todo lo que nos rodea, y obviamente eso influye de manera directa en todas las dimensiones de la vida humana, ¿no? Incluyendo la económica. En ese sentido, pues es muy importante que nosotros también desde la Escuela Superior de Economía abordemos el estudio de la relación entre economía y ecología,
para ver cómo interactúan, pero además también para que la comprensión del estudio de esta relación nos permita no solo entender toda la complejidad de la problemática que vivimos hoy en día, sino también tratar asimismo de aportar algunas alternativas de solución, ¿no? En ese sentido, bueno, esta preespecialidad, como lo mencionaba la maestra Angélica, está integrada en tres unidades de aprendizaje. La primera la imparte su servidora, la segunda la imparte la maestra Erika Celestino y la tercera la imparte el doctor Alfonso Vargas, ¿no? Un poco para abordar más sobre la importancia que tiene la preespecialidad en el contexto actual, bueno, eso ya se los explicará un poco más adelante la maestra Erika. Aquí ya estamos viendo, bueno, las tres unidades de aprendizaje que les mencionaba. Y lo que quería yo explicarles es a grandes rasgos cómo está estructurado el trabajo de estas tres unidades de aprendizaje. Cada uno, bueno, cada uno de nosotros como profesores tenemos una área, digamos, de especialidad. En mi caso, que imparto planificación y gestión ambiental, bueno, mis estudios son mi doctorado en estudios latinoamericanos, pero digamos que me he especializado más en el área de sobreexplotación, cuáles son los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no? Tanto impactos ambientales, pero también impactos económicos y sociales, ¿sí? Especialmente todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental extrema, ¿no? Específicamente en el caso de México, que hoy lamentablemente pues México es uno de los países más contaminados a nivel mundial, ¿no? Entonces en ese sentido pues tenemos que aportar algún tipo de, no solamente entendimiento sobre cómo es que llegamos a esta situación, sino además también proponer alguna alternativa de solución, ¿no? Además también de esto, bueno, la profesora Erika, una vez que se presente, y el maestro Alfonso Vargas, pues también les explicarán, bueno, cuáles son sus áreas de especialidad, ¿no? Lo que yo quería comentar es que, pues nosotros tres buscamos realizar un trabajo, digamos, colegiado. Es decir, que llevamos a cabo series o sesiones, digamos, de discusión sobre cómo enlazar justamente, ¿no?, estas tres unidades de aprendizaje para que tengan continuidad los alumnos que ingresen desde el séptimo periodo, ¿no?, y tengan continuidad con los conocimientos que van a adquirir en el octavo y en el noveno periodo cuando cursen las otras dos unidades de aprendizaje con los otros dos profesores. Esencialmente las materias o las unidades de aprendizaje, digamos, están guiadas por dos columnas que son la formación, digamos, teórico-metodológica, donde nosotros buscamos aportar buscamos aportarle al alumno conocimientos esenciales sobre cuáles son las principales corrientes desde la ciencia económica, ¿no?, que abordan el conocimiento de la relación entre economía y ecología, ¿no? Desde qué miradores se está estudiando esta relación, ¿no? Porque básicamente, pues desde esos miradores es desde donde se está construyendo la política pública que también se aplica a nivel desde local, o sea, es decir, desde el nivel municipal, nivel estatal y nivel federal e incluso a nivel internacional o mundial, ¿no? Por supuesto que estas visiones o estas perspectivas teóricas tienen una importancia clave, ¿no? No, porque es lo que permite, digamos, es una manera muy específica de ver el problema, de entender el problema, y a partir de ese entendimiento, entonces, pues, proponen ciertas soluciones, ¿no? Entonces, hay que entender, bueno, de qué manera lo entiende cada corriente, porque a partir de ahí podemos entender por qué proponen cierto tipo de alternativas o de soluciones, ¿no?
y a partir de ahí entonces podemos evaluar, bueno, cuáles son sus avances o cuáles son sus alcances, pero también cuáles son sus límites, ¿sí? Toda corriente teórico y metodológica tiene que ser pasada por un análisis exhaustivo, ¿no? Para determinar, bueno, en cuáles son sus flaquezas, pero también cuáles son sus fortalezas, ¿no? En ese sentido, bueno, esto también sirve, este trabajo teórico metodológico sirve como una base para que el alumno pueda realizar un trabajo de investigación. Como nosotros sabemos, pues los alumnos desde séptimo semestre comienzan a hacer un trabajo de investigación que posteriormente les puede ser útil para su proceso de titulación. En este sentido, pues la intención es que estas optativas les sean útiles y si al alumno le resulta de interés, pues obviamente toda este campo de conocimiento pues puede realizar un protocolo de investigación, ¿no? Coherente, digamos, acorde, claro, a un trabajo propio de licenciatura, pero que tenga directrices claras, ¿no? Que tenga una metodología clara y que el alumno pueda, con ese protocolo, pues obviamente guiarse hacia a desarrollar un proyecto ya propiamente de investigación y que esto pueda servirle también en un futuro quizás para el ingreso a un posgrado, ¿no? A una maestría. Las maestrías obviamente evalúan como uno de sus componentes principales, ¿no? Que los alumnos aspirantes, o los aspirantes a ingresar a ese posgrado, pues que tengan un trabajo previo de investigación, alguna experiencia previa de investigación, ¿no? En ese sentido, pues nosotros buscamos aportar elementos que le permitan al alumno irse formando en estas tareas de investigación. Bien, para sintetizar, digamos, bueno, ¿de qué se trata la primera materia optativa? Podríamos decir que el objetivo que persigue es que los alumnos logren evaluar el impacto de la planificación y la gestión ambiental a partir de el análisis de las corrientes de la ciencia económica más importantes, como la economía ambiental, la economía ecológica, ¿no? Contrastar esas corrientes y contraponerlas, digamos, ¿no? Bueno, que opera también finalmente en términos normativos, ¿no? En nuestro país existe una legislación vigente en términos ambientales. Bueno, hay que evaluar esa normatividad, ¿no? Hay que analizarla, o sea, qué tan, digamos, actualizada está esa legislación, ¿no? Para poder regular la materia ambiental en términos de lo que sucede en la realidad, ¿no? Porque puede existir la legislación ambiental, sin embargo, esta puede corresponder a un contexto completamente diferente de lo que está operando en la realidad. En ese sentido, vamos a hacer, digamos, una aproximación para poder ver, bueno, qué tan qué tan conveniente o qué tan adecuada es la legislación mexicana en términos ambientales en nuestros días, ¿no? Con lo que está ocurriendo en la realidad. A grandes rasgos, los contenidos, las unidades que están contenidas en esta primera unidad de aprendizaje son, bueno, evaluar si el discurso del desarrollo sustentable tiene efectivamente, ¿no? Cumple con todos los elementos necesarios para poder hacer una evaluación, digamos, o ser, digamos, la base que sirva para una evaluación de impacto ambiental efectiva, ¿sí? Como una segunda unidad vemos, bueno, cuál es la importancia de la planificación y gestión ambiental. Como una tercera unidad abordamos cuáles son los principales instrumentos económicos y jurídicos para la gestión ambiental, ¿no? Y en cuarto lugar, bueno, cuál es la gestión ambiental de los recursos naturales, específicamente en México, ¿no? Con agua, en lo que toca a agua, suelo y aire, ¿no? Y por supuesto que aquí va involucrada toda la parte que tiene que ver con la ética
en materia de gestión ambiental. En estas últimas dos unidades, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de analizar, aunque sea de manera panorámica, 6 casos prácticos en México. En México existen al menos 6 regiones de contaminación ambiental extrema, es decir, estamos hablando de zonas que están viviendo situaciones realmente críticas, ¿no? Que se vuelven un problema de salud pública, dado que esta contaminación ambiental está generando miles de enfermos, ¿sí? Personas que padecen diferentes tipos de cáncer, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, entre otros padecimientos. Y por supuesto que esto primero es un problema de salud pública, pero además también se convierte en un problema económico, ¿no? Dado que, por supuesto, estas personas requieren de servicios de salud que tiene que financiar el Estado, ¿no? Pero además también se vuelve un problema a largo plazo, porque obviamente esta población enferma, pues su potencial productivo es muy bajo, ¿no? Y estas condiciones de precariedad, de pobreza y además de contaminación o de exposición a la contaminación de manera permanente, pues mina sus posibilidades de crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Entonces estamos hablando de 6 regiones en nuestro país donde se está afectando a miles de personas, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene un impacto directo en el crecimiento y desarrollo económico de México, ¿no? Entonces, ejemplos como estos nos permiten ver la relación tan íntima y tan estrecha que hay entre, justamente, ¿no? Economía y ecología. Bien, por último, por mi parte, bueno, me gustaría abordar de manera global, digamos, cuáles son los objetivos que se persiguen, ¿no? Una vez que el alumno finalice su curso por la preespecialidad, es decir, una vez que egrese del 9º semestre, ¿no? Y principalmente lo que se busca es que el alumno logre diferenciar las distintas corrientes teóricas de la ciencia económica que analizan la relación entre economía y ecología, que también logre identificar la corriente teórico-metodológica con la que trabajarán sus temas de investigación, principalmente su protocolo de investigación. Como un tercer objetivo, también se persigue identificar cuáles son los principales problemas ambientales, principalmente en México, ¿sí? Así como analizar las propuestas de mitigación ambiental, ¿sí? Sabemos que dentro de toda la política pública existe una serie de propuestas o de medidas para llevar a cabo una, digamos, disminución del impacto negativo, ¿no? Que tienen fenómenos como el calentamiento Hola, hola. global, el cambio. Y si es el caso, bueno, después de esta evaluación, identificar si tal vez una medida de mitigación, en lugar de contribuir a solucionar el problema, pudiera quizás empeorarlo, ¿sí? Entonces, las medidas de mitigación siempre tienen que ser evaluadas, ¿ok? También buscamos que los alumnos analicen los métodos, o conozcan los métodos principales de evaluación cuantitativa y cualitativa, y desarrollen a su vez también un trabajo de investigación. ¿Cuál es el mercado laboral? Generalmente es una pregunta que se hacen muchos al plantearse, bueno, esta preespecialidad como una opción, ¿no? ¿Cuáles serían las opciones de empleo donde podrían laborar una vez que egresen? Obviamente, este campo de todo lo que tiene que ver con el estudio del medio ambiente y su relación con la economía, exige que se le dé una continuidad a su formación, ¿sí? Una de las opciones como
vía para continuar con su formación son los posgrados. Obviamente el Politécnico Nacional ofrece dos de este tipo de posgrados en el CIEMAT, que es el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente del Politécnico, ¿sí? Y en este se ofrecen dos maestrías, una que es sobre ciencias en estudios ambientales y de la sustentabilidad, y la otra que es en gestión y auditorías ambientales. A su vez también hay otra que ofrece la ESIA, ¿no? Que es la Maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales, ¿sí? Existe otra más que tiene pocos años de creación por parte de la UNAM, que es en Ciencias de la Sustentabilidad. Y bueno, obviamente los egresados de nuestra preespecialidad podrían cumplir con el perfil para ingresar a cualquiera de estos tres posgrados, ¿sí? Las fuentes de empleo directa, digamos, si decidieran ingresar directamente al mercado laboral antes de continuar con un posgrado, pues podrían hacerlo en algunas de estas dependencias, tanto a nivel federal como estatal, ¿no? Por ejemplo, en la Sedesol, en la Semarnat principalmente, ¿no? En Conagua, en Zagarpa, y también podrían hacerlo además, en organizaciones no gubernamentales, ¿no? Las llamadas ONGs. Las más conocidas, digamos, son, por ejemplo, Greenpeace, ¿no? World Watch Foundation también es otra de las que son, digamos, globales, ¿no? Que tienen presencia en prácticamente todos los países y que se dedican justamente al estudio de estos temas. Por supuesto, el organismo internacional más importante en todo lo que tiene que ver con el estudio sobre el clima es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Sí? Bien, pues por mi parte sería todo. Los dejo con la maestra Erika Celestino para que ella les explique un poco más sobre cuál es la importancia de la preespecialidad en el contexto actual. Gracias. Muchas gracias a la doctora Claudia. ¿Me podrías dejar la presentación, por favor? Okay. Sí, claro. En donde está el área de la investigación de los posgrados. Sí. Ahí mero. Okay. ¿Esa? Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos, a los colegas profesores, a los estudiantes. Me da mucho gusto que tengamos alrededor de 35, 37 alumnos. Creo que es un buen número de estudiantes interesados en elegir su preespecialidad. Creo que este semestre nos funcionó mejor aquí en línea que lo que nos ha pasado los otros semestres en presencial, que hemos tenido menos alumnos. Creo que es muy, muy positivo que los alumnos estén interesados en las materias que van a decidir para el siguiente semestre. Y bueno, yo quiero llamarles la atención en primer lugar sobre el origen de las preespecialidades. Yo participé en el rediseño curricular del plan de estudios que llevan ustedes ahora, muchachos. Ustedes llevan el plan de estudios 2011, y cuando nosotros creamos las preespecialidades fue pensando en la necesidad de dotarlos de mejores condiciones, específicamente para el mercado laboral. Bueno, todos sabemos que como buenos economistas sabemos de todo un poco, pero cuando nos preguntan ya sentaditos en un escritorio, ¿usted qué sabe hacer? Pues se nos escurre entre las manos el conocimiento, ¿no? Sin duda, una de las grandes limitaciones, pero al mismo tiempo una oportunidad para un economista, es que llevamos materias de matemáticas, llevamos materias de historia, llevamos materias que tienen que ver con la política, como la formación del Estado, llevamos materias
No. en materia ambiental y llevamos materias específicamente que tienen que ver con la economía, pero una vez que tenemos todo esto junto, pues se nos escurre entre las manos. La idea el origen de las especialidades es justo de dotarlos de conocimientos específicos para que puedan dotarse de mejores condiciones en el mercado laboral, sea en el área que ustedes escojan. Si ustedes quieren trabajar en el área de finanzas, en el área de matemáticas, en el área de política económica, en el área de economía regional, en el área de desarrollo y políticas públicas, o en el área ambiental, que es nuestra preespecialidad. El programa de estudios que ustedes llevan ahora los dota de condiciones para que a partir de séptimo semestre escojan una de estas áreas. Séptimo, octavo y noveno, ustedes tendrán que decidir en cuál de estas áreas se van a concentrar para trabajar en los últimos semestres en su formación como economistas. Y bueno, decir que en el caso particular de esta preespecialidad, los 3 doctores que trabajamos en la preespecialidad, pues somos investigadores, no solo somos docentes, estamos dedicados a la investigación. Hemos hecho maestrías, hemos hecho doctorados, hacemos publicaciones y bueno, en los 3 podrán encontrar un genuinés por contribuir a su formación académica, pero el recurso la conclusión o los resultados que ustedes obtengan de la preespecialidad, pues no solo tiene que ver con lo que nosotros pongamos sobre la mesa, con lo que pongamos día a día en el salón, por principio tal, sino justo cómo ustedes van a tomar sus próximas decisiones. Y creo que pocas veces les explican esto, pero a mí me gusta mucho insistir en que ustedes van a tomar decisiones no solo respecto de la preespecialidad, sino respecto de 3 áreas. El plan de estudios a partir de séptimo semestre los lleva no solo a escoger la preespecialidad, a partir de séptimo semestre ustedes también empiezan las materias de diseño de proyectos de investigación, que también son séptimo y octavo y noveno, al mismo tiempo que la preespecialidad, y al mismo tiempo ustedes ya van a empezar a incursionar en el ejercicio profesional al elegir su servicio social. Es decir que yo no empecé el primer año, yo no empecé dando la preespecialidad, sin embargo, cuando me incorporé me preocupó algo. Cuando yo me incorporo a la preespecialidad, me doy cuenta que los alumnos tienen la preespecialidad de gestión ambiental, pero su investigación tiene que ver con franquicias o tiene que ver con una investigación de mercado o tiene que ver con un diseño de un modelo econométrico X. Si ustedes se dan cuenta de esta manera, lo que terminamos haciendo es un rompecabezas, porque el alumno está en la preespecialidad de gestión ambiental, está haciendo un proyecto de investigación de finanzas en protocolo y está haciendo su servicio social en una secretaría que no tiene que ver con su preespecialidad. Desde que toman esta charla en los primeros semestres, y bueno, creo que aquí la insistencia se debería venir de la doctora Claudia, que es quien empieza impartiendo la preespecialidad, encaminar a que los alumnos escojan un proyecto de investigación que tenga que ver con su área de formación, para que justo cuando ustedes terminen la carrera, ustedes trabajaron la preespecialidad de gestión ambiental, hicieron un proyecto de investigación durante 3 semestres que tiene que ver con el área ambiental y al mismo tiempo hicieron su servicio social en una área específica respecto de estos temas. Así cuando ustedes terminan la preespecialidad y la carrera y uno les pregunta, ¿qué saben hacer? Pues están dotados de mejores condiciones. De otra manera, me parece que la preespecialidad nos vuelve a escurrir entre las manos que realmente cumpla con su cometido. Entonces, bueno, yo los invito a los estudiantes, en primer lugar, a que consideren esto, no solo consideren la preespecialidad, también consideren los temas que van a trabajar en investigación y dónde quieren hacer su servicio social. Bueno, esto por principio me parece que es muy importante que lo considere. Ahora, el segundo tema que quiero tomar es sobre hasta dónde la económica está a la altura de los problemas del siglo XXI.
sea, sin duda, si ustedes revisan el perfil del economista egresado de la Escuela Superior de Economía, la misión y la vida de la escuela, pues en primer lugar es un compromiso con resolver problemas. Y lamentablemente si hay un siglo que tiene problemas, es este. El siglo XXI es un siglo pues que lamentablemente inicia con una condición y como pues buenos economistas o economistas en formación, pues un concepto que está a lo largo de nuestra carrera, pues justo es el de crisis. Bueno, quiero extenderme un poco en plantear sobre qué significa en materia ambiental esta situación de crisis y hasta dónde la ciencia económica pues ha respondido o cuáles son las tareas pendientes para trabajar en materia ecológica y en materia ambiental. Entonces, bueno, ahí en el chat para que los alumnos no se nos duerman, cuando nosotros hablamos de crisis, ¿qué es lo que viene a su cabeza? Cuando escuchan la palabra crisis, no necesariamente crisis económica, cuando escuchan la palabra crisis, para ustedes la crisis es sinónimo de ¿qué? Los leo ahí en el chat. ¿Qué es la crisis? Bueno, los maestros también pueden escribirnos y los alumnos no nos responden. No es examen, pueden escribir lo que sea, es bienvenido. ¿De problemas? Es una crisis. Problemas, ¿qué más? Una crisis es sinónimo de ¿qué? De caos, es una situación compleja, es una situación en riesgo. Muy bien, Manuel. Bueno, he de decir que aquí hay varios de mis alumnos, porque además de dar la preespecialidad doy economía y ecología. Muy bien, Frida. Tiempo de oportunidades y tiempos de riesgo son incertidumbres. Bueno, el siglo XXI tiene la característica de iniciar con una crisis global. El siglo XXI, esta crisis global, pues no solo tiene que ver con la crisis económica del 2008, esta crisis también tiene que ver con una crisis social que se expresa en la mundialización de la pobreza y en la crisis alimentaria. Y a estas dos crisis, la crisis económica y la crisis social, pues se articula una tercera crisis, la crisis ambiental, que a diferencia de épocas anteriores que eran crisis locales, por primera vez en el mundo tenemos una crisis ambiental que es global. Históricamente, lo que se hacía con los procesos productivos y sus resultados en externalidad de daños ambientales, pues lo que tenías es que los países del primer mundo mandaban sus desechos a los países del tercer mundo y las generaciones, pues su basura hacia las generaciones futuras, pero estamos ya en una situación en el siglo XXI en que la crisis tal ya no puede trasladarse ni en el tiempo ni en el espacio. En este sentido, creo que sí es importante que los estudiantes sepan que preguntarnos si la ciencia económica es una de los problemas del siglo XXI. Tan solo en materia económica, modelo tras modelo, pues se asume que con los nuevos modelos ya no va a haber crisis económicas y dolor a la vuelta de la esquina, ahí viene otra vez la crisis económica. En materia social, bueno, pues más bien aquí las decisiones económicas han contribuido muchísimo a los conflictos sociales del siglo XXI. En primer lugar, en la desigualdad. Y en materia ambiental, pues los sectores también hemos tenido una participación fundamental. Y sobre esto, tercero, es que quiero llamar su atención. Si nosotros hablamos del pensamiento en área de teoría económica, tendríamos que referirnos hacia 1870, en la primera crisis económica, y la respuesta con el primer modelo económico de Marshall, que Marshall nos dio que la economía en la cual el Estado y los sindicatos se hacían a un lado, es quien nos va a inventar el modelo de y demanda y van a salir los conceptos de equilibrio general y de crecimiento económico. A partir de aquí, la teoría económica se ha planteado como un máximo el crecimiento económico. Marshall nos dijo que con su modelo no iba a haber crisis y oh dolor, vino la crisis de 1929. Y entonces otro economista nos va a venir a decir que el mejor modelo no es aquel en el cual se reduce la participación del Estado, sino
mejor economía, que cuál es la economía, el mercado es regulado por el Estado, y esa economía es Keynes. Aquí tenemos que durante un largo periodo, desde que se mantuvo la hegemonía teórica de Keynes, desde 1870 hasta 1970, la teoría económica mantuvo como su principio, ya ha mantenido como su principio el crecimiento económico. Pero el gran error es que se mantuvo como principio el crecimiento económico al margen de los procesos naturales y ecológicos. Ni el modelo de Marshall ni el modelo de Keynes tienen incluidos dentro de sí la dimensión natural, solo fue crecimiento económico. Pero no es hasta después de un largo siglo, hasta 1970, cuando los daños ambientales ya no afectan a la red social, no solo producen cáncer en los pulmones, no solo contaminan el agua, sino que al final los problemas ambientales nos alcanzaron. Y 1970 se vuelve fundamental porque por primera vez queda claro que los daños ambientales sí generan un impacto al crecimiento económico. Hasta antes, los economistas habían dicho, no, los temas ecológicos no tienen nada que ver con nosotros. Pero cuando ya los daños ambientales empiezan a crear un impacto sobre el crecimiento económico, entonces los economistas levantan su manita para decir, tenemos que hablar de los temas ambientales. Y aquí la primera versión de las escuelas que van a hablar de los temas ambientales en la modalidad de la teoría económica, pues van a surgir escuelas como economía ambiental, economía de los recursos, teoría del equilibrio. Y si nosotros nos planteamos y pensamos, ¿qué ha hecho la ciencia económica una vez que dijo, sí podemos relacionar los temas económicos con los temas ecológicos, de qué manera lo hicieron y cuáles son los resultados que hemos tenido? Primera escuela, ¿qué nos dijo la economía de los recursos? Poniéndose en sintonía con Friedman y con los modelos de libre mercado, pues nos dijeron que el mercado no solo iba a regular a la economía, sino que incluso iba a regular los procesos ecológicos. ¿Mediante qué? Mediante la tasa mediante las commodities, mediante la gestión de los recursos naturales. Luego vino otra escuela, la teoría del equilibrio, y va a decir, no, el mercado no va a regular los procesos ecológicos, el Estado tiene que intervenir. Y a esto le llamamos internalización de las externalidades. Recordamos que cuando los economistas hacemos una contabilidad, tenemos algo que se llaman externalidades o costos externos. Generamos un costo, pero no lo contabilizamos, y ahí entran los daños ambientales. Históricamente los economistas lo que hicimos con eso fue que contabilizamos los costos económicos, pero no los costos ambientales. Pero por ahí de los 80s empezó la discusión respecto de internalizar las externalidades, es decir, que ahora los costos ambientales también tenían que ser registrados. Pero tampoco lo resolvimos, porque esto en estricto sentido significa que las empresas pueden seguir contaminando, solo que tienen que pagar por ello. Eso en materia fiscal pues podría tener el Estado, pero en estricto sentido no resuelve los problemas ambientales. En la crisis del siglo XXI, y ahora que se ha agudizado más la crisis ecológica con el sobrecalentamiento planetario, y que fuimos a revivir de entre los muertos para resolver los problemas del siglo XXI, no solo a Marx, sino a Keynes, y entonces ahora en el siglo XXI tenemos algo así como a un Keynes renovado, ¿no? Y los post-Keynes están intentando ahora que el modelo de Keynes, pues dentro de sí la variable ambiental. Un post-keynesiano inglés muy importante, Nicholas Stern, el Parlamento inglés le dejó que hiciera una investigación sobre los costos, sobre el impacto que tiene el daño ambiental en el crecimiento económico. En el 2006, Nicholas Stern presentó su informe, y Nicholas Stern presenta o empieza su informe diciendo lo siguiente: el error del siglo XX fue haber dicho que la política del libre mercado no solo iba a equilibrar a la economía, sino a la naturaleza. Contra esta política de Hayek y Friedman, lo que se va a plantear la política o la nueva economía post-keynesiana es el Estado tiene que intervenir en las políticas de mitigación. El informe de Nicholas Stern dice que actualmente los daños ambientales ya nos cuestan 5% de la producción global, que si no hacemos algo nos va a costar 20%.
Así es que su propuesta como política de mitigación es invertir 1% de la producción global para contener los daños ambientales sobre el crecimiento económico. La discusión está aquí en materia ambiental, la discusión está sobre si la economía va a la altura de los problemas ambientales. Sin duda, las decisiones económicas y habernos planteado como fundamento solo el crecimiento ya le generó muchos daños al ambiente, pero obviamente no solo al ambiente, porque nosotros vivimos en él y el sobrecalentamiento planetario, pues en primer lugar nos genera un impacto directo a nosotros, porque aumenta el nivel del mar, porque eso genera un impacto social, porque aumenta, porque se derriten casquetes polares y afecta a comunidades que viven de la pesca, por ejemplo, el sobrecalentamiento planetario genera graves impactos económicos y sociales. Bueno, en este sentido, creo que fue fundamental que en el plan de estudios de ustedes se integrara justo una preespecialidad en materia ambiental. El problema es real, el problema lo tenemos aquí, la ciencia económica debería ponerse a la altura para discutir y tratar estos temas y bueno, afortunadamente ustedes cuentan con esta área de especialidad en la que pueden decidir y en la que pueden escoger trabajar con nosotros, con la doctora Claudia, que como ya menciono ya trabaja séptimo semestre, con una servidora que trabajo en octavo semestre y con el doctor Alfonso Vargas, que bueno, nos ponemos a su disposición para trabajar con ustedes en esta área. Y la tercera cosa sobre la que quiero llamar la atención es sobre el asunto de un asunto paradójico, porque la crisis ambiental paradójicamente genera una oportunidad laboral, incluso en materia de certificación. Todas pues las empresas tienen que colgarse el escudo de certificación ambiental, el escudo verde. Y bueno, eso va a demandar o va a generar fuentes de empleo. En materia laboral hay un campo en el cual se puede explorar, pero a mí me quiero llamar más la atención sobre el área de la investigación. A mí me preocupa mucho el mercado laboral en el cual ustedes se van a insertar y bueno, esto como estudiosos de la economía nadie debería platicárselos. Lamentablemente la condición de empleo hoy en día es para empezar, el desempleo es grandísimo y los que están empleados en una condición de subempleo o de empleo informal, algunas veces de autoempleo, pero bajo cualquier circunstancia lo que tenemos es una situación compleja a la hora de insertarnos en el mercado laboral con unas condiciones salariales pues, precarias. La OCDE ha llamado la atención sobre que México es uno de los países con los peores pagos en los profesionistas, incluso peores pagos que en el caso de Centroamérica. Es decir, que en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, un profesionista tiene mejores ingresos que lo que tiene un profesionista en el caso de México. Países tener una carrera profesional te garantiza calidad de vida. Desde hace algún en nuestro país, esto ya no es ya. Incluso puedes tener maestría y doctorado y tener una precarización salarial de esta altura es la problemática salarial en el país, también en los profesionales. Y bueno, a mí y lo digo personalmente porque esas fueron las decisiones que yo tomé cuando me di cuenta que el mercado laboral estaba así de mal pagado. Optar, yo los invito a que hagan su preespecialidad, en este caso en materia ambiental, y pues a mí me parece que una mejor manera de integrarse al mercado laboral es dotarse de las mayores capacidades y creo que ahí hablar de un posgrado, de hacer una maestría en esta área en específico, los dotaría de mejores condiciones. Si ustedes concluyan a tiempo su investigación y su preespecialidad, muy pequeños o están muy chiquitos porque en acabar la carrera pueden optar por hacer un posgrado. Las maestrías duran un periodo de 2 años, de 23. Estamos hablando que a los 25 años, si son disciplinados, estarían acabando una maestría.
Yo cuando doy la preespecialidad siempre les insisto en que busquen una preespecialidad que tenga el padrón de excelencia de CONACYT para que puedan optar por una beca. Me parece que la beca de maestría actualmente está en 11,000 pesos, la beca de doctorado está en 16,000 pesos, no es así la gran cosa, pero para ser recién egresados, pues les permitirá tener unas condiciones dignas, mínimas, al mismo tiempo que se siguen formando. Y ahora sí, llevaste 3 años de la preespecialidad en gestión ambiental, llevaste 2 años de una maestría, y estás en condiciones de decir, sé hacer esto, tengo estas condiciones y estas son mis condiciones para que me contrates. Ustedes mismos pues se dotan de mejores condiciones para no entrar a un mercado laboral que los restrinja, que los malpague y que además los vuelve multifuncionales, porque hoy en día muchos de nuestros economistas no solo son cajeros, también tienen que limpiar y trapear muchas veces las unidades. Eso pasa, por ejemplo, con los cajeros de Office Depot. No solo son cajeros. Lo hablo personalmente por alumnos que conozco que hacen esto. Además, eso tienen que limpiar los stands y tienen que dejar trapeada la tienda. No se formaron más de 4 años estudiando una ciencia económica para terminar haciendo estas funciones. Si no quieren pues colocarse o estar colocados en esa situación, el trabajo empieza desde ahora. De hecho, empezó desde su primer semestre, pero ahora que empiezan séptimo semestre, pues tienen la oportunidad de articular su formación académica con una especialidad, con el proyecto de investigación y con su servicio social. En mi caso particular, bueno, sí es importante que sepan que los temas ambientales no solo son, porque a veces les pareciera que los temas ambientales o los temas ecológicos tienen que ver con biodiversidad, tienen que ver con las plantitas, tienen que ver con el oso polar. Pues sí tiene que ver con eso, pero es mucho más complejo. Los temas ambientales cruzan problemáticas no solo de políticas de mitigación, no solo de polución, que la Ciudad de México y el área metropolitana se pintan solos para eso. No, los temas ambientales tienen que ver también con políticas de reciclaje, con geopolítica energética, con transición energética, con recursos naturales estratégicos. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de asesorar varias investigaciones en materia de recursos estratégicos y les voy a mencionar que algunas de las tesis y de las investigaciones en las que trabajo ahora, una es sobre el fracking, sobre la extracción de gas no convencional y sus impactos ambientales y económicos. Otra es sobre la reforma energética del 2014. Estoy dirigiendo otra investigación ahora que se implementó la política de no usar más las bolsas de plástico. Hay un alumno que trabaja en la Cámara de Diputados y le pareció interesante hacer una investigación sobre cómo estimular nuevamente la producción del Enequén, justo porque el Enequén permite tener fibras naturales como una alternativa a las bolsas de plástico. Y otras 2 investigaciones en las que trabajo, una es sobre el impacto del cambio climático en la pobreza, cómo es que el cambio climático pues coloca a las personas de menos recursos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y una última es sobre el impacto del cambio climático en el crecimiento económico, partiendo de las cuentas nacionales ambientales. Y la otra metodología que hay para medir la verdadera producción. No es lo mismo que consideres tu PIB sin integrar los daños y la degradación ambiental. Según algunas investigaciones, cuando tú mides el PIB ecológico de China o el PIB ecológico de Estados Unidos, tendrían un crecimiento mucho menor del que muestran las estadísticas globales. Entonces, bueno, en la preespecialidad tenemos mucho trabajo por hacer. Ya la maestra Claudia ya me quitó por ahí la presentación, pero la tengo por aquí en mi computadora. Les quiero leer que justo para integrarse a la investigación, el perfil de ingreso que les piden es que el alumno debe mostrar interés y aptitud para la investigación y preocupación por resolver los graves problemas económicos, sociales y ecológicos de nuestro país y de otras regiones del mundo. Y bueno, pues nuestro compromiso es de dotarlos de las mejores condiciones para que tengan un mejor futuro una vez que se retiran de otras aulas. Sería todo por mi parte. Nada más les comento, Claudia salió, bueno, la sacaron de internet porque se fue la luz en su domicilio, ¿sí?
Por eso le quitó la presentación, maestra. Por Se eso fue la se luz. fue la Así presentación. es, y no puede ingresar porque no tiene luz. ¿Eh? Qué mal. Bueno, pues concluimos nosotros. Sí, maestro Alfonso. Bueno, pues yo muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Me parece que ya las maestras explicaron de manera amplia la importancia de esta preespecialidad. En particular, bueno, yo estoy dando la de ordenamiento e impacto ambiental. Me parece que el tema aquí es cómo operativizar un concepto tan importante como desarrollo sustentable. Necesariamente aterrizamos en el ámbito espacial. Hemos ido alternando entre Erika y su servidor diversidad y impacto ambiental y ordenamiento. Entonces, bueno, un poco nada más, yo quisiera señalar que nuestras unidades de aprendizaje que estamos desarrollando en el caso de diversidad, bueno, tiene un elemento sustantivo porque nos lleva a ir operativizando, ir identificando contenidos, ir diagnosticando, generar indicadores. Entonces, bueno, quisiera yo nada más decir el caso de desarrollo sustentable, diversidad natural y cultural de México, pues encontramos una paradoja sustantiva que es la diversidad natural y cultural que tiene nuestro país, precisamente contrasta con las zonas que no tienen alto desarrollo en términos de mediciones del Producto Interno Bruto, sino hay una contradicción en esta parte y es sustantivo pensar que la diversidad ambiental, natural, es la base de la sustentabilidad presente y futura. Entonces, esto lo tenemos que estudiar. Tenemos unidades temáticas que hacen esta caracterización, ¿sí? Que buscan identificar el marco legal, la importancia que tiene esto, porque forma parte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que son exigibles. México forma parte de un acuerdo internacional y son derechos que se tienen que justiciar, se tienen que hacer valer y para eso se requiere un diagnóstico. Entonces, esta materia de biodiversidad que damos en octavo tiene esa característica, son 4 unidades temáticas, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos una medición, identificamos regiones, identificamos diversidad, identificamos, sobre todo aquí utilizamos una idea de la ecología política que me parece interesante porque vamos de la economía ambiental a la economía ecológica y pasamos por esta idea de ecología política que es ver más allá del simple aspecto de la contaminación, sino todo esto tiene un contexto institucional, tiene un contexto de política, de ejercicio del poder, entonces que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, yo doy regularmente la de octavo y también damos la que tiene que ver con el ordenamiento. Aquí ya estamos hablando de escalas y operatividad del concepto de desarrollo sustentable, de normatividad, de hacer planeación desde el ámbito municipal, estatal, regional y nacional. Entonces tenemos que realizar un conjunto de contenidos. Hay toda una discusión sobre la importancia del ordenamiento territorial en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Hay que discutir y conocer los elementos de la planeación territorial en México, los instrumentos de evaluación. Hay todo un conjunto de normas que vienen desde la Constitución, los acuerdos internacionales, una ley general, reglamentos, hay una ley de ordenamiento también que es importante, de asentamientos humanos, y después aplicarlo. Hay que tener información, hay que verlo desde el ámbito municipal. Básicamente yo me he concentrado mucho en el ámbito municipal porque es la forma en que podemos hacer operativo el concepto de sustentabilidad. Es decir, la sustentabilidad tiene que aterrizar en escalas para poderse operativizar y pues, la escala tiene que ver con el espacio, tiene que ver con los municipios, con los estados, con las regiones, con la diversidad que encontramos y el conjunto de elementos normativos que tenemos que utilizar y aprender a utilizarlos para poder construir esta sustentabilidad. Entonces, pues efectivamente la humanidad hoy enfrenta retos muy fuertes. El reto más importante es la permanencia y la sobrevivencia de la especie frente a una serie de elementos de daño ambiental permanentes que ya tenemos. El cambio climático es una realidad. El tema de la distribución inequitativa de recursos, la concentración de la riqueza, pues nos está generando
grandes problemas. La misma crisis económica pues, nos está poniendo en una condición de enfrentar con herramienta teórica y pasar a la parte teórico-práctica que en el caso de nuestra preespecialidad, pues nos lleva a hacer operativo el concepto, a discutir. Aquí no hay una sola visión, hay distintas formas de entender la sustentabilidad. Y bueno, nuestra experiencia de los 3 maestros que estamos impartiendo, pues nos lleva a reconocer que hay que hacer investigación, hay que tener elementos teóricos, hay que comprometerse con la construcción de la sustentabilidad desde lo personal hasta todas las escalas. Tiene que ser toda una política pública nacional, internacional, hay acuerdos internacionales, hay que reconocer la diversidad. Afortunadamente México es un país megadiverso que tiene un conjunto de elementos y que hay que tenerlos presentes en cualquier proceso de política pública. Y bueno, yo lo que los invito es a que participen con nosotros. Creo que hay compromiso de investigación, hay experiencia. Todos nosotros estamos comprometidos con el tema de la sustentabilidad. Tenemos la posibilidad de presentarles diferentes enfoques, hacer que ustedes estén cerca de la construcción de investigación que les permita entender esta realidad. Y bueno, y efectivamente todos los municipios, todos los estados a nivel nacional hay necesidad y obligación de atender normatividades. Las empresas tienen que estar en condiciones de presentar estudios de impacto ambiental, hay normatividad, hay que atender áreas naturales protegidas, hay que atender la regionalización, hay que atender la forma de ordenar el territorio para garantizar esta sustentabilidad. Y bueno, como decía mi maestro, el doctor Américo Saldívar, que ha sido de los pioneros en el tema de sustentabilidad, pues tenemos que pasar de esta economía ambiental neoclásica que todo lo quiere resolver asignando precios a la visión del desarrollo sustentable, que indudablemente es una visión interdisciplinaria, transdisciplinaria, que implica un esfuerzo, un compromiso en todos los niveles, del personal hasta el institucional. Y bueno, yo ahí lo dejaría. Me parece que esta es una preespecialidad que pone a la escuela en la vanguardia de la discusión sobre los temas. Hoy con la pandemia, pues también tenemos que discutir cómo ordenar el territorio, cómo ordenar el espacio para que podamos garantizar esta sustentabilidad. Y tiene que ver con la salud, porque la sustentabilidad finalmente es una visión amplia, holística, que abarca todos los ámbitos de la vida. Entonces, sí es posible esta construcción, sí, pero se requiere un esfuerzo social, político, institucional, se requiere un esfuerzo académico, se requiere una formación, ¿no? Comprometerse con estos objetivos del milenio que tienen que ver con la construcción de sustentabilidad, ¿no? La Agenda 2030, que es básica para poder entender lo que estamos viviendo hoy, es el tema que tenemos que enfrentar de manera, diría yo, muy creativa, con mucha capacidad teórica y mucha capacidad para hacer planeación territorial, ordenamiento territorial, entender la necesidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, la necesidad de reconfigurar la forma del consumo, la producción, el mismo intercambio y la distribución de la riqueza. Ese es el tema, y esta especialidad pues está en esa discusión. Entonces creo que hay posibilidades de que ustedes aprendan. La experiencia de cada uno de nosotros pues está a su servicio con la intención de que logremos egresados con una visión sustentable, operativa, con capacidad creativa, con capacidad de investigación, con posibilidades de continuar su vida profesional en ámbitos diversos, consultoría, maestrías, el trabajo en los municipios, en los estados, en el ámbito también legislativo. Yo tengo experiencias, fui asesor en 5 legislaturas en la Ciudad de México, y bueno, me parece que el tema de la asesoría y la manera de entender la realidad desde una visión crítica sustentable, pues nos lleva a hacer propuestas. No hay otra manera de modificar nuestra realidad. Entonces, yo los invito a que participen con nosotros. Me parece que el día de hoy hemos logrado que nos puedan escuchar, tomen en referencia nuestros perfiles, nuestra experiencia, nuestro compromiso, ¿no? Estamos comprometidos con ustedes para que tengan un desarrollo integral, que sean economistas con una visión y que puedan hacer propuestas, que me parece que es lo más interesante. Yo ahí lo dejaría, compañeros. Muchas gracias por su presencia y su paciencia.
Maestra Angélica. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No hay preguntas. Bueno, pues sería entonces nada más darles las gracias por su presencia, a ustedes al igual que a los docentes. Que tengan buen día, chicos, y elijan bien Muchas gracias. su Buen día preespecialidad. a todos. Vamos a subir el video en YouTube para que Lindo lo día. vean. Lo vamos a ir compartiendo. La grabación de hoy les pediría que nos ayuden a reproducirla, ¿no? Yo en un ratito se la mando a la maestra Angélica, a la maestra Erika, y la vamos a ir compartiendo para que todos tengan oportunidad de volver a escuchar y a ver los contenidos. Me parece que estamos a sus órdenes. Nos pueden buscar. Yo estoy en el Departamento de Economía Política. La maestra Erika también está en Economía Política en Historia. La maestra Claudia está en Historia. Y bueno, nos pueden contactar sin ningún problema con la maestra Angélica. Muchas gracias por su atención. Tengan buen día, chicos. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.